acá a nuestro programa. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Nos vamos al móvil con Jerónimo Mura. Muy buenas tardes, Jerónimo. Hola Luciana, buenas tardes. Y estamos junto a la doctora Natalia Bolosín, doctora en Derecho, para hablar un poco de esta resolución de la Corte Suprema, que en principio demoraría el inicio del juicio oral a Cristina Fernández de Kirchner. Doctora, bueno, ¿qué le parece o qué opinión le merece esta resolución, este fallo de la Corte Suprema de Justicia? Bueno, un fallo, una decisión muy sorprendente, ¿no? Rara, diría, por lo menos desde el punto de vista jurídico, rara. Y pareciera que digamos, solo puede explicarse en realidad como una decisión política, ¿no? O sea, es difícil pensar por qué la Corte no intervino antes, ¿no? ¿Cuántas quejas estaban para ser decididas por la Corte? Quejas de distintas defensas de exfuncionarios kirchneristas en esta y en otras causas y que no fueron atendidas en todo este tiempo, ¿no? Meses en los que la Corte tuvo tiempo para decidir esta cuestión y termina decidiéndola apenas 4 días hábiles judiciales antes de que comience el juicio, con una decisión además que en realidad es una voltereta jurídica, porque no termina de ser una decisión de fondo sobre la admisibilidad de la queja, sino que en realidad lo que hace la Corte es pedir el expediente principal, lo que a todos los efectos prácticos termina teniendo como único efecto la suspensión del juicio. El juicio del martes no va a poder comenzar, ¿no? Claro. Ahora, lo que dijo el fiscal Luciani, por ejemplo, es que esto está digitalizado. Sí, perdón, Luciana, ahí te dejo en comunicación, que está digitalizado el expediente, que podrían quedarse con esto. Sí, a ver, me parece que es muy saludable y celebro que el fiscal, que hasta ahora siempre ha demostrado una fuerte voluntad de que la causa comience, hay que recordar, digo, que la única razón por la cual este juicio todavía no comenzó es que se murió el juez, o sea, no es que no comenzó por otro motivo, en realidad se murió uno de los jueces que iba a integrar ese tribunal oral, si no el juicio ya debiera haber comenzado, lo cual, digo, agrega a esta idea de por qué la Corte ahora, 4 días antes de que comience el juicio, decide suspenderlo. Me parece que es saludable la postura del fiscal. Habrá que ver qué es lo que hace ahora la Corte. Lo que también hay que entender es que en realidad la razón por la cual el pedido del principal suspende el juicio no tiene que ver con una cuestión práctica, porque la gente dirá, bueno, ¿por qué no le sacan fotocopias, ¿no? Y se queda uno con el original y otro con las fotocopias. En realidad el planteo es más bien jurídico, que es, miren, el juicio no debiera comenzar hasta tanto no se planteen desde el punto de vista jurídico las cuestiones previas que tienen que ver con lo que la defensa ha planteado en la queja y que se vincula con la cuestión de la prueba, que es, bueno, cuántas obras debieran ser peritadas, etcétera, ¿no? Bueno, ahí Luciana te estamos escuchando. Disculpa por el delay, me entró tarde justo tu pregunta. Ahí ya te escucha la doctora Bolosín. Muy buenas tardes, Natalia. Bueno, voy a aprovechar toda tu expertise y tu saber como especialista, doctora en Derecho por la Universidad de Yale y además autora de un libro muy importante que es La máquina de la corrupción. Natalia, vos en uno de los pasajes del libro señalás que en relación a Comodoro Pi, el modo en que se comporta en relación a causas claves que tienen que ver con el poder político, es una buena temperatura de cómo están percibiendo las chances electorales de los distintos partidos políticos en algún momento de la coyuntura nacional. ¿Dirías que esta decisión de la Corte tiene que ver con esa lectura que planteás en el libro? Sí, lamentablemente sí, ¿no? Yo lo que decía ahí en el libro es, miren, en épocas electorales, si quieren saber qué va a pasar en las elecciones, en lugar de leer las encuestas, lo que tienen que hacer es fijarse qué hacen los jueces y los fiscales en este tipo de casos, ¿no? En los casos de corrupción. Y me parece que sí, que lamentablemente la decisión de ayer de la Corte se inscribe en esa línea, de nuevo, porque esto se decide apenas 4 días judiciales hábiles antes de que comience el juicio oral. Se decide apenas 2 días después de que el gobierno Cambiemos pierde estrepitosamente las elecciones en uno de los principales distritos del país, que es la provincia de Córdoba. Y además porque, como dije recién, la Corte ya tenía a estudio esta queja y otras quejas de defensas de imputados kirchneristas que cuestionaban eventuales violaciones de derecho de defensa en juicio, que muchos de nosotros también venimos planteando que la Corte debía estudiar hace rato. Digamos, yo hace más de un año que dije, oigan, la Corte Suprema de Justicia no debiera intervenir en alguno de estos casos para poner algunos límites en algunos abusos que se observaban. No digo que este sea el caso, pero en otros casos en los que sí se observaban abusos claros del derecho de defensa en juicio, ¿no debiera la Corte poner orden? Bueno, eso no ocurrió en tanto tiempo y ocurre 4 días antes de que comience el juicio
en un momento en el cual el gobierno, digamos, cuando uno mira las encuestas y demás, ve que la cosa empieza a complicarse, que Cristina parece que va a ser candidata, que presenta su libro. Entonces, ¿saben qué? Dejen de mentirle a la gente, digamos, dejen de decirle a la gente, los políticos, digo, los jueces, los fiscales en general, por supuesto, con algunas honrosas excepciones, dejen de hacerle creer a la gente que vamos a cambiar algo. La Argentina no ha cambiado. Yo lo dije en octubre de 2015, digamos, si alguien cree que porque cambie el gobierno y saquen a 1 o 2 jueces molestos para algún gobierno de turno, está cambiando algo estructural en la Argentina, es muy ingenuo, digamos. Argentina ya vivió algo como esto. Natalia, ¿dirías que esta decisión de la Corte se inscribe dentro de un hecho de corrupción judicial? No, tampoco tanto, digamos, no tengo ninguna evidencia ni siquiera un indicio de eso. Lo que creo es que... ¿Forzar la letra de la ley no tiene que ver con eso, con falta de transparencia, por lo menos en la decisión? No, porque, digamos, como te decía antes, digamos, desde el punto de vista jurídico es una decisión discutible, no está claro que esto esté fuera de la ley, digamos, lo escuchaba ayer al doctor Sapsay, o leí algún tuit del doctor Sapsay diciendo esto nunca la Corte lo ha hecho. No es cierto, digamos, la Corte pide muchas veces para estudiar una queja el expediente principal. Lo que a mí me llama la atención es el timing, digamos, por qué lo hace 4 días antes de que comience el juicio, por qué no lo hizo antes, y me parece que ahí definitivamente mete la cola a la política, pero eso no quiere decir que sea un hecho de corrupción judicial. Lo que sí quiere decir es que, como yo planteaba en el libro, y como me parece que es obvio, no es una novedad lo que voy a decir, los jueces y los fiscales en la Argentina, incluyendo a la Corte Suprema, lamentablemente son muy permeables a lo que ocurre en la política. En relación a eso, bueno, vos sos una conocedora de otros sistemas judiciales y de problemas de transparencia y corrupción en otros sistemas judiciales. Pienso, la pregunta que se me instala es, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿cuán atravesada por las coyunturas políticas está la Corte Suprema? Y lo pienso, por ejemplo, en temas como el aborto, que es una discusión que se está dando ahora y está cambiando el signo de la decisión en muchos estados de Estados Unidos por la avanzada republicana. Es decir, la política siempre pesa en estos jueces supremos, por más aislados en una torre de marfil que pretendan estar. Mira, los jueces y las juezas no son, digamos, ángeles, no son distintos del resto de los seres humanos, digamos, tienen, por supuesto, atravesadas sus decisiones por la política, esto es inevitable. Me parece que justamente, Carlos Rosenkrantz, el presidente de la Corte, es un buen ejemplo de aquellos que creen que esto no es así, ¿no? De aquellos que creen que los jueces pueden ser una suerte de máquina formalista que aplica la ley de manera absolutamente neutral y objetiva, sin ningún condimento personal, ideológico, moral, etcétera. Eso no existe. Yo creo que eso claramente no existe. El derecho está atravesado además por la política y la moral. Esto es así, el derecho no es la letra negra fría de la ley sobre una hoja blanca, el derecho debe ser interpretado y allí en la interpretación siempre hay intervenciones de otras disciplinas, si se quiere, menos científicas o menos científicas de lo que algunos pretenderían, como es el caso, por ejemplo, de Carlos Rosenkrantz. Ahora vos me decís qué pasa en otros países. Bueno, por supuesto que digamos, muchos temas están atravesados por lo que les pasa a los jueces desde el punto de vista ideológico o político en un sentido amplio, digo, el tema del aborto. Cuando vos mirás la Corte Suprema de los Estados Unidos, bueno, vos sabés en general cómo van a votar los jueces y las juezas en función de quiénes son, porque uno ya sabe cómo piensan algunos temas y es difícil que algo te sorprenda, ¿no? Ahora, una cosa es que los jueces y las juezas estén atravesados por motivaciones políticas en un sentido amplio, o morales, o ideológicas, eso me parece que, como te decía, es inevitable. Otra cosa muy distinta es que estén atravesados por influencias más bien electorales o políticas en un sentido más restrictivo y menos, claro, digamos, menos santo de la palabra, en el sentido de que alguien levanta el teléfono desde el Poder Ejecutivo, desde el Poder Legislativo, o desde donde sea, o los jueces y fiscales que son amenazados, apretados, la intervención que tienen y la influencia que tienen las agencias de inteligencia sobre la actividad de los jueces y los fiscales. Eso es otra cosa, eso ya es bien distinto de lo primero que planteamos. Claro. Eso es lo que la Argentina tiene de una manera muy estrepitosa y que tanto daño le hace al Estado de Derecho. Claro, ¿no? Una cosa es la hegemonía de un paradigma ideológico de convicciones personales en un momento dado de una sociedad, y otra cosa es el poder del lobby y la puja por el poder dentro de la Corte o dentro del sistema judicial, y también entre la política y el sistema judicial, ¿no? Esto es lo que vos señalás.
Sí, exacto, y de ahí a cosas aún más graves, ¿no? Que van más allá de alguien que levanta un teléfono y sugiere o hace un alegato de oreja, como lo decimos los abogados y las abogadas. Esto es que, por ejemplo, el Poder Ejecutivo pueda ser escuchado por un juez de la Corte de manera unilateral sin que intervenga la contraparte. Este tipo de cosas que pasan todos los días en la Argentina. Eso es una cosa. Ahora, hay incluso situaciones aún más graves. Digo, en la Argentina, un fiscal que en un momento tenía que adoptar una decisión respecto de apelar o no el sobreseimiento por enriquecimiento, presunto enriquecimiento ilícito del matrimonio Kirchner, y que acusó, o en su momento se dijo que su hijo había sido secuestrado. En la Argentina, de nuevo, los organismos de inteligencia tienen una enorme influencia sobre la actividad también de los jueces y de los fiscales todos los días. Los ciudadanos y las ciudadanas no sabemos muy bien cuando un juez o una jueza o una Corte Suprema hace o deja de hacer algo, si lo hizo. Creo que esto ya lo hablamos en algún momento y este es un buen ejemplo de ello. Si lo hizo o no lo hizo, porque eso es lo que el derecho dice que hay que hacer, o porque hubo alguna otra influencia, o porque lo carpetearon, lo amenazaron, le pagaron, lo compraron. Esto habla de la fragilidad que tiene nuestro Estado de Derecho. Por eso me preocupa especialmente esta decisión de la Corte. Porque digo, por supuesto que hay que perseguir la corrupción y por supuesto que, como dije muchas veces, hay que hacerlo respetando la ley. No podemos hacer justicia violando los derechos de las personas. Ahora sí. Tampoco podemos 4 días antes de que empiece un juicio tomar una decisión como esta que deslegitima a la Corte de manera muy, muy importante. Ahora, Natalia, imaginemos que bueno, la causa llega a la Corte y la Corte se expide rápidamente en relación a esos recursos que objetaban, por ejemplo, el territorio de competencia, ¿no? Si es la justicia aquí o la justicia de Río Gallegos la que debe fallar en este caso. ¿No podría interpretarse esta decisión como, bueno, frenemos esto antes de que empiece porque puede haber recursos de nulidad porque no se resolvieron estos recursos? Si fallamos rápido, se trata simplemente de una demora de semanas. Eso podría ser un signo de independencia de la Corte y de alguna manera, acentuar la legitimidad del proceso judicial al que va a ser sometida la expresidenta. Mira, ojalá que sea así, ojalá que el proceso se lleve adelante lo más rápido posible. No me parece que ese sea el caso, básicamente porque la Corte tuvo infinitas oportunidades de intervenir en este y en otros expedientes con anterioridad y decidió no hacerlo, decidió hacerlo ahora. ¿Por qué no lo hizo antes? Digamos, si tanta preocupación tenía la Corte por la buena conducción de esta investigación, ¿por qué no intervino antes? Digamos, vos pensás que las causas tienen un juez de primera instancia, una Cámara Federal de Apelaciones, la Cámara de Casación y luego la Corte. ¡Wow! ¿No? Una cantidad impresionante de oportunidades de revisar y de asegurarse que el proceso esté bien llevado. Parece que antes no les interesaba que el proceso estuviera bien llevado. Y si no les interesaba y sí les interesa ahora, ¿qué es lo que cambió entre ahora y antes? Bueno, ¿saben qué? Lo único que cambió son las encuestas que hablan de cuántos votos podría no sacar el gobierno y cuántos votos podría no sacar Cristina Kirchner. Entonces, me parece bien si les preocupan las defensas, las garantías del derecho de defensa en juicio, porque a todos nos preocupan y hubiera sido bueno que se preocuparan antes, pero digo, de nuevo, no nos tomen de tontos, no nos hagan creer que la preocupación es esa cuando es evidente por el tiempo en el que se toma la decisión que no se trata de eso. Y además, en las causas penales, digo, como esta, no hay sentencia definitiva. La posibilidad de pedir la nulidad eventualmente de una condena o de una absolución siempre existe, ¿no? O sea, claro, se lleva adelante el juicio, se absuelve o se condena y luego vas a la Cámara de Casación y a la Corte. Eso te iba a plantear. Una de las lecturas que hacían los especialistas a lo largo de estas horas es que la Corte entra a jugar, a tallar en una causa cuando ya hay una sentencia firme. ¿Esto es así? Mira, la jurisprudencia de la Corte en términos generales lo que establece efectivamente es que para que la Corte intervenga debe haber una sentencia definitiva o una resolución que sea equiparable a una sentencia definitiva por los efectos que produce. Esto quiere decir porque ya no deja luego oportunidades de que eso vuelva a ser discutido. En este caso, como vos bien advertís, no estamos ante una sentencia definitiva ni ante un caso que sea equiparable a una sentencia definitiva, porque en realidad la decisión tiene que ver con la prosecución de la causa. Se va a iniciar el juicio, va a tramitar ese juicio, las personas podrán defenderse, el Tribunal Oral resolverá sobre su culpabilidad o no, y recién luego de ello podrán las partes respectivamente llevar el caso ante la Cámara de Casación y eventualmente ante la Corte. Ahora, es cierto también que la Corte tiene una larguísima y muy antigua jurisprudencia en relación con lo que se conoce como la doctrina de la arbitrariedad de sentencia y que permite, aún frente a una sentencia que no es definitiva ni es equiparable a una sentencia definitiva, llegar a la Corte cuando hay una situación de arbitrariedad. Y las defensas, por supuesto, lo que están planteando es que este es un caso de arbitrariedad. Si lo es o no lo es, yo no te lo puedo decir, digamos, una decisión que va a tener que tomar la Corte.
Lo que sí está claro es que, de nuevo, lo que más llama la atención es la cuestión del tiempo. ¿No? Otra vez, 4 días hábiles judiciales antes de que comience el juicio. Muchísimas gracias, Natalia Bolosín, por estas observaciones tan precisas en torno a un tema tan polémico. Muchas gracias. Muchas gracias, Jerónimo Mura.